Buenas tardes a todos o buenos días. Gracias, Marcos, por dirigir y estar siempre atento a los ateneos que también nos hacen. Y la idea es, gracias también a la cantidad de enfermeros que se están conectando, muchísimas gracias. La idea es hablar un poco un año después de la pandemia y poder decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué fue lo que hicimos? Pero sobre todo una propuesta que tiene que ver con la especialidad. Por eso nosotros debemos abrir la mente y saber que pandemia es hacer medicina de desastres, no es hacer la medicina individual o personalizada o más tranquila que veníamos llevando. Por supuesto que los pacientes siempre deben ser individualizados, pero cuando hablamos de instituciones, la idea es atender la mayor cantidad de pacientes posibles. Este es nuestro escenario. Ustedes saben que el Hospital Italiano tiene aproximadamente 1000 camas, también está, por supuesto, el Hospital Italiano de San Justo, que tiene otras tantas camas que se han preparado también para COVID, pero nosotros tenemos, a diferencia de otras instituciones, la necesidad de atender a nuestros afiliados, casi con prioridad, no con exclusividad, por supuesto, y además de todas las otras obras sociales. Entonces, cuando empezamos la pandemia, en mayo del año pasado, aunque parezca mentira, ya pasó un año, teníamos un escenario de casi 180.000 almas, de las cuales muy probablemente unas 60.000 o 70.000 u 80.000, depende cómo se comporten, mayores de 65 años, mayores de 80, institucionalizados o con atención domiciliaria, formaba un grupo de riesgo tan alto que podía haber saturado el sistema de salud del Hospital Italiano. Nosotros teníamos suficiente cantidad de camas, pero no para aguantar lo que se venía, sin hacer algunos cambios importantes. Uno, un triaje adecuado de los pacientes, teniendo en cuenta que había mucha población vulnerable, y otra, digamos, planteándonos cómo podía ser visto el recurso humano si en algún momento teníamos algún tipo de quiebre, de faltante, de ausentismo, etc. Y en ese contexto también empezamos a leer, junto con el servicio de clínica médica, que fue un gran apoyo, y con el servicio de emergencias, empezamos a leer, digamos, qué es lo que podía pasar en el mundo frente a esta situación. Vamos a hablar con números. Esta es una diapositiva que está congelada en el 17 de febrero, pero podemos decir que hoy pasaron por el hospital con test positivos unos 15.000 posibles pacientes, de los cuales se internaron según los meses el 20 al 30%. Digo, ¿por qué según los meses? Porque recuerdan que al principio internábamos a todos y después comenzamos a ser mucho más selectivos. Ahora, de esta cantidad de pacientes que pasaron, solamente fallecieron unas 500. Ustedes saben que la muerte en el Hospital Italiano por COVID ha sido afortunadamente baja. Pero de estos casi 500 pacientes que fallecieron, bueno, la mortalidad en terapia, la cantidad de pacientes en terapia fue cerca de 300, ahora un poco más, pero la mortalidad global fue del 32%. ¿Qué quiere decir eso? Que entre este número y este número, pacientes de terapia y pacientes totales fallecidos, indicó que hubo un grupo importante de pacientes que finalmente no estuvieron en terapia intensiva. Y eso fue gracias a un triaje adecuado. Un poco más de números, este es el informe que la dirección manda permanentemente. Nuestro promedio de pacientes que han estado internados en terapia intensiva es más alta que la internación, digamos, de la ciudad. Ahí ven la diferencia entre lo que es terapia intensiva y lo que es ciudad. Eso significa simplemente que manejamos una cantidad de pacientes con mayor riesgo debido a su ancianidad. Bien, cuando miramos entonces cómo nos ha ido en terapia intensiva en relación a la cantidad de pacientes y la mortalidad, esto cortado al mes de febrero, vemos que la mortalidad global fue del 32%, pero por edad, miren qué interesante, entre los 18 y 39, de 40 a 50, de 50 a 60, 70 y más de 80, la mortalidad claramente va cambiando de acuerdo a la edad. Sin embargo, podemos decir que si bien la mortalidad con respecto a otras patologías ha sido elevada o comparada con H1N1, y de eso después le voy a pedir a Marcos que haga una breve reseña de esta comparación de pacientes ventilados, vemos que
el distrés, que es lo que caracteriza al COVID que ha sido ventilado, y la tasa de ventilación ha sido alta, por lejos superior al 50% de los pacientes, 60, 70%, esa situación de insuficiencia respiratoria progresiva tiene una mortalidad distinta según la edad. Entonces es una primera advertencia, ¿no es cierto?, que un triaje adecuado puede llegar a minimizar entonces el uso del recurso humano. Esto ha sido también escrito recientemente, ustedes saben la cantidad de artículos que salieron en menos de un año, y ya están saliendo cosas muy interesantes, como este artículo de Jean-Louis Vicent, que lo conocemos muy bien en terapia intensiva, que dice, bueno, qué es lo que hicimos bien y qué es lo que deberíamos hacer mejor o mejorar. Entonces, lo que la pandemia nos enseñó es que hay que incrementar los recursos, hay que expandir las camas críticas. Yo no coincido con aquellos que dicen, bueno, si no hay intensivista te vas a tener que morir. No es así. En medicina de catástrofe no debería ser así. Hay que optimizar la admisión de pacientes y para eso los aspectos bioéticos. Hay que proveer un soporte psicológico como cosa nueva, es decir, más allá de medicina laboral, si dice si el individuo que está trabajando en terapia intensiva tiene o no que hacer ausentismo por tener COVID, bueno, perfecto, pero también se agregó otra situación frecuente que es el soporte psicológico, tanto a los pacientes como al personal de salud, y por supuesto a nivel salud pública, la cooperación y la coordinación. Todo lo demás que sigue en esto de para ser mejor tiene que ver con optimizar cosas ya mucho más atendibles de la especialidad. Entonces, para poder trabajar en pandemia, o sea, trabajar en medicina de desastres, o sea, trabajar en medicina de catástrofe, lo que hay que hacer es revisar estructuras y procesos. Recursos humanos, tecnología, situación edilicia, el registro fundamental para ordenarnos y para aprender, el triaje con mayúscula, o sea, para no hacer futilidad terapéutica, y por supuesto, nuevos programas de formación para gente, como vamos a ver ahora, nos pueden ayudar. Las acciones en marcha son, por supuesto, recuperar y rehabilitar al individuo. Esa es la misión del hospital y para eso hay que revisar todo esto, estructura y procesos. Vamos a demistificar algunas cosas. En un hospital o en una institución que funciona como un hospital, porque puede haber sanatorios que funcionan con estructura hospitalaria, una de las grandes cosas que se planteaba, inclusive en los medios, era quién era la persona que se podía encargar de ventilar a un paciente porque había que empezar a intubarlo y entonces la vía aérea. Bueno, si uno recorre las especialidades que en la vía aérea puede ser idónea para manejarla, tenemos la medicina intensiva desde ya, la anestesiología, los emergentólogos, los cirujanos torácicos, la cirugía maxilofacial, la otorrinolaringología y por supuesto los integrantes del team de rápida respuesta, donde hay también médicos internistas. Si eso es ayudado por la tecnología, que es decididamente un laringoscopio con cámara de video, no podría ser que en las instituciones o en la estructura hospitalaria uno diga muy flojo de ropas, sí, ¿saben qué pasa? No tenemos gente que maneje la vía aérea. Eso no es así y esto es una cosa para tener en cuenta si uno organiza nuevos procesos. Por supuesto que la dirección está a cargo de alguien que tenga todas las herramientas actualizadas de medicina crítica, pero esta idea de que la vía aérea tiene un solo dueño no es exactamente así, al menos en la emergencia. Y otra cosa que pasó en el hospital, que fue muy bueno, es esto de trabajar con pacientes que no lleguen tarde. Afortunadamente, gran parte de la posibilidad que tuvimos de una baja mortalidad global en medicina crítica comparada con otros centros, quiero decirle, la edad que más se murió en terapia intensiva fue 80 años, un 48%, pero en las primeras etapas en Gran Bretaña la mortalidad global de terapia intensiva era por todo concepto del 65%. Entonces, para que eso no sucediera, lo que tiene que pasar es que haya, por supuesto, un adecuado ingreso a las unidades críticas en tiempo y forma. Y por eso está el NEWS, que es ustedes lo conocen, el National Early Warning System, que es simplemente
tomar estos parámetros de frecuencia respiratoria, de algunos antecedentes, de la necesidad de oxígeno, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la conciencia, en definitiva, los tres elementos más importantes, corazón, cerebro y pulmón. Y si eso sumaba un punto nulo, entonces íbamos bien, pero si aparecían algunos números extraños, altos, como están marcando aquí los cuadraditos en rojo, bueno, llevaba un sistema inmediato de advertencia que es verde, verde más oscuro, amarillo, naranja y rojo, y eso nos transformaba, digamos, en la necesidad de o más asistencia en el piso de médicos, o directamente tener que ir a una unidad cerrada. Y gracias a eso hemos logrado, por supuesto, optimizar la entrada a los pacientes y de ahí el resultado. Quien llega temprano, quien se ventila temprano, le va mucho mejor. Entonces, sin lugar a dudas, la tecnología, y la tecnología con historia clínica electrónica, pero puede hacerse sin historia clínica electrónica, por supuesto, ayuda a este triaje, que significa también llevarlo al paciente lo antes posible. Por supuesto que las cuestiones bioéticas fueron mandatorias en una institución que tenía una población envejecida y frágil. Por eso lo primero que hicimos con Clínica Médica fue reunirnos con el Comité de Bioética para determinar normas en consenso. Y así surgen, por supuesto, índices como puede ser el índice PROFUND, que toma en cuenta algo tan simple como la edad, o la presencia de demencia, o cuál fue su estatus, entre otras cosas, su historia clínica, entre otras cosas, de cuántas veces entró al hospital en el último año, o, por ejemplo, si tenía una neoplasia activa, o si tenía un índice de independencia inadecuado. Y si a eso lo sumábamos con el score SOFA, ustedes saben que el Q-SOFA es el score rápido de SOFA que tiene en cuenta la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la presencia o no de alteración mental. O sea que si el individuo estaba en zona de riesgo y además tenía un índice profundo alto, bueno, lo que surgiera claramente que el paciente podía entrar en una situación de limitación del esfuerzo terapéutico, que iba a ser charlado si el paciente estaba en condiciones con él y con la familia, absolutamente, y situaciones de no limitación. Entonces la edad no limita, lo que limita es, por supuesto, el estado de fragilidad. Y eso el hospital lo hizo muy bien, y de ahí recordamos la primera diapositiva. No todos los que se murieron en terapia intensiva. Entonces esto fue una cosa de suma ayuda, no hacer futilidad del esfuerzo terapéutico, porque eso también repercute en la optimización del recurso humano. Y un poco más de lo mismo, uno puede hacerlo, pero con otros scores. Entonces puede usar, por ejemplo, la escala de fragilidad, donde la puntuación de 1 a 3, y ahí está detallado, muy adecuado, bien, y se maneja adecuadamente o se maneja bien, aunque no sea muy activo, camina, pero por supuesto es un individuo que tiene autonomía. Ese individuo tiene indicación de ser tratado en una unidad cerrada. Sin embargo, si el individuo pasa distintas etapas de vulnerabilidad o de fragilidad, ya uno puede tener en cuenta que no es tan adecuado para entrar a medicina crítica, y ni que hablar si las situaciones son, en los scores 7 a 9 de fragilidad, casi de terminalidad. Bueno, usen lo que usen. Lo cierto es que ahora, utilizando este score de fragilidad, vemos cómo los individuos entre 1 y 3, por supuesto, cuando tenían una alteración no muy severa, abierta la puerta de la unidad cerrada, mientras que en la medida que la reserva funcional era más débil, se iba llevando la posibilidad de terapia intensiva a algo ya más consensuado, o finalmente el consenso sería adecuado que no vayan a unidad de cuidados intensivos, y por supuesto esto siempre con la familia. Bueno, tanto el índice PROFUND como este otro índice de fragilidad, más el score SOFA, nos ha proveído a nosotros una posibilidad muy importante de discriminar a los pacientes para no hacer futilidad, y de esa forma el recurso humano. Bien, hasta aquí lo que hemos logrado en el hospital italiano, del cual también vamos a volver a hablar. Pero hablemos un poco de qué es lo que fue pasando en el resto.
Y uno dice, ¿en qué país vivimos? Mire, vivimos en un país que tiene mayor cantidad de médicos que Rusia o que Estados Unidos, que son los países que más médicos por cada 100.000 habitantes tienen. Eso a mí me parece que es adecuado, alguno lo puede criticar, pero hay suficiente cantidad de médicos. El gran problema es que hay insuficiente cantidad de enfermeros. Es más, donde estamos muy bien, también estamos muy mal. Estamos muy mal que la cantidad de enfermeros no alcanza a satisfacer. Y ustedes saben lo importante para unidades cerradas y para medicina crítica en particular, que es la necesidad de enfermería. Y eso es una advertencia muy importante que tiene que ver con una pospandemia de repensar desde ya la medicina crítica en particular y en general. Sigamos insistiendo con esto de los médicos. La Argentina produce anualmente 4.000 médicos, de los cuales la mitad egresan del sistema público, aquí está la escala, desde la UBA hasta la Universidad Nacional de La Plata, y la otra mitad lo prevé las universidades privadas. Razón por la cual no hay motivo para decir que en pandemia nos quedamos sin médicos. En todo caso, habrá menos intensivistas, pero que si son ayudados por los médicos, debido a la poca cantidad también de enfermeros, se puede lograr un mix importante para el trabajo. Volvamos con esta cosa de repensar la medicina crítica. Miren ustedes esta situación. Si los enfermeros siguen una guía de recuperación cardiovascular totalmente consensuada con advertencias adecuadas versus otra guía no existente, sino el buen hacer del médico guiando pacientes después de la cirugía cardíaca, los enfermeros siguiendo una guía fueron mucho más eficientes que los médicos solamente interpretando su buen hacer. Razón por la cual esto significa que en medicina crítica la presencia de enfermería en resucitación siguiendo guías puede no reemplazar la función del médico, pero sí hacerla mucho más proactiva y mucho más dinámica y de hecho más eficiente. Entonces, cuando uno habla de la crisis de la medicina, tiene que ir a mirar el desarrollo para ver si la crisis es porque nosotros no pertenecemos a ese gran desarrollo o la crisis es mundial. Bueno, este es un trabajo reciente del siglo actual, del 2005, y una proyección de un país como Estados Unidos que vaya, si no invierte Producto Bruto Interno en medicina o en enfermos críticos. Sin embargo, para el año 2020, la deficiencia de neumonólogos para todo el territorio norteamericano es del 35%. Qué paradoja, ¿no? Y ahora la pandemia. Y para el 2030, es decir, para la década de pandemia, de casi el 50%. Y el déficit de intensivistas anda por ahí, 22 en este año de la pandemia, otra paradoja, y casi el 35% en la década que se viene de pandemia. Entonces, frente a esta situación, uno puede decir, bueno, paguemos más. Parecería ser, porque ni los neumonólogos ni los intensivistas ganan poco en Estados Unidos, que esa sea solamente la respuesta, sino que es la decisión de un individuo de seguir una especialidad. Y eso no puede, uno no puede forzar a alguien que haga una especialidad, lo que sí puede hacer es rediseñar sistemas y procesos que traten de paliar esta circunstancia, donde si no hay neumonólogos y no hay intensivistas suficientes, ellos siempre seguirán dirigiendo, pero tiene que tener una estructura por debajo que haga posible la medicina crítica para todos. Y eso se llama, en el mundo desarrollado, Organización Medicina Crítica Hospitalaria. Es decir, es algo que inclusive va más allá de un departamento. Es el hospital en medicina crítica, conformado por un consejo de terapia intensiva, terapia intermedia, emergencias, unidad coronaria, anestesia, recuperación postquirúrgica, guardia general y por supuesto otros actores como enfermería, kinesiología, unidades especiales, calidad, seguridad. Y todo eso lleva a que la situación de pandemia encuentre un hospital que pueda estar armado, digamos, con esto con lo que sería una situación de un hospital organizado y mirando la medicina crítica no solo en un lugar, sino en toda la institución. Bueno, esto formó parte del proyecto que presenté en el año 2018 y
esta circunstancia de generar una organización de medicina crítica fue tomada en parte en el momento de la pandemia, cuando muchos de estos actores, como la unidad de emergencia, como la unidad coronaria, como la terapia intermedia, como la guardia general, nos permitió entonces trabajar juntos en esto. Lo hicimos casi sin darnos cuenta, pero era lo que estaba escrito y era lo que había que hacer. Y esto nos optimizó. Hay una cosa que es muy importante. Uno dice, no todo en medicina tiene que ver con la experiencia y la función de un solo médico. Este trabajo, que es un trabajo urticante, pero que sirve para mirarnos al espejo, dice que la experiencia sola no alcanza para mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque en este trabajo de revisión, donde se buscaba la performance o el desarrollo, no se vio una clara correlación entre saber más y estar más a tono del trabajo hospitalario. Al contrario, se vio que en algún momento el saber más ponía al individuo un poco por afuera de los procesos que un hospital necesitaba. Y eso significa que uno tiene que rediseñar situaciones que también entran dentro del marco del recambio generacional o de generar nuevas formas de hacer una medicina, no solo de un punto de vista del conocimiento, que es fundamental y es importante, sino también de nuevos actores y de formar nuevos actores. En ese contexto, esto también ha sido visto por otros, ya en el 2007, cuando era visible la pandemia y por eso las asociaciones de medicina crítica del tórax y medicina crítica general dijeron, señores, tenemos que prepararnos para las catástrofes, no solo para la medicina crítica cotidiana, ver nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades. Y por eso lo de siempre, espacios, equipos, detección, plan de evacuación, comunicación, recolección de datos. Parece que al principio del siglo también se venía sabiendo que algo iba a pasar, pero parece que el mundo no lo tomó muy en cuenta. Este es un artículo del 2007, así que ya en ese momento se veía algo. Para ir terminando, ¿qué pasó en la Argentina? La Fundación Trauma, junto con la Sociedad de Terapia Intensiva y otras organizaciones que estuvieron de acuerdo con esto, hicieron el programa PARES, Preparación para el Aumento de Respuesta del Equipo de Salud, que es un mini curso de medicina crítica, no para ser terapistas en muy poco tiempo, sino para que puedan asistir y ayudar a pacientes en situaciones críticas dirigidos por intensivistas. Este curso, que tiene estamentos de equipo personal y triaje, cuidado crítico en adulto, en pediatría y la preparación del hospital, que es corto, que dura un mes, lo tomaron 7.000 jóvenes médicos y la mayoría de ellos trabajaron en el ámbito público, en la parte de triaje, en esas carpas que ustedes vieron de primera atención o en algunas guardias. Y eso fue muy bueno porque descongestionaron y ayudaron frente a la falta inevitable de intensivistas o de neumonólogos. Entonces, hay una respuesta a las crisis y es pensar distintas propuestas o procesos de atención. Terminando. Esto vuelve a ser escrito, este es un artículo de ayer de la Critical Care, donde dice que ¿qué nos dejó la pandemia o qué nos va a seguir dejando? Bueno, tener un triaje más efectivo, un nuevo enfoque acerca de los cuidados críticos, lo que hablábamos, la necesidad de otros actores, tecnicaturas, enfermeras con habilidades especiales, médicos que no son intensivistas, pero que pueden ayudar en caso de necesidad en terapia intensiva, registro epidemiológico, expandir la cantidad de camas críticas, quiere decir un hospital preparado para poder tener espacios diseñados para eso. Bueno, que los estudios randomizados sean más rápidos, fundamental. La evidencia, ustedes saben que es pobre. Eficiencia en la provisión de medicamentos y equipos, expandir recursos humanos, utilizar los recursos digitales. Lo que no es negociable, por supuesto, los equipos de protección personal. Cuidados del fin de vida, todo lo que tenga que ver con bioética, optimizar las relaciones humanas y, por supuesto, generar un espacio de mayor conocimiento. Bueno, esto es lo que nos ha dejado la pandemia, rediseñar la medicina hospitalaria y rediseñar, más allá de la medicina hospitalaria, la medicina crítica. Lo mismo ha surgido en muchas otras artículos publicados, casi premonitorios, como este del año 19, donde decía, aumentemos la capacidad de terapia intensiva frente al desastre. Parece que lo veíamos venir y sin embargo no lo hicimos adecuadamente. Lo mismo de siempre.
los 4 lugares que hay que fijarse para poder rediseñar una institución en situación de catástrofe. Un número final. ¿Qué es esto de formar gente que ayude al intensivista? Miren, es una ecuación muy simple. En situación de catástrofe, si uno tiene 6 médicos, está formado con un curso tipo pares para ir terminando, esos 6 médicos, esos médicos pueden tomar 6 pacientes cada uno, y si son dirigidos por un intensivista, amplía la capacidad del intensivista a 24 pacientes. Y lo mismo pasa en enfermería. Si el enfermero, con un enfermero no intensivista que toma pacientes del punto de vista crítico, pero guiados por un intensivista, también aumenta su capacidad porque se siente ayudado y se siente acompañado en este tema. No sabemos qué va a pasar, solo sabemos que es probable que esto siga por un tiempo más y, en definitiva, creo que lo que sigue es exactamente hacer lo que tenemos que hacer, es decir, rediseñar la medicina crítica del presente y del futuro. Muchísimas gracias.